Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Un tiempo con Dios para meditar todo el día. Predica la palabra. Y leemos en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y parte del versículo 2. Y dice la palabra de Dios: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Por eso predica la palabra, y es algo que sentí plasmar en un tiempo con Dios para meditar todo el día, porque esta es la misión que Dios me ha dado a mí, para la iglesia local, la cual Dios me ha permitido pastorear. Pero no es solamente una misión para mí como pastor, sino es una misión para todos los que somos hijos de Dios. Y quiero, tal vez en 3 devocionales, tratar de explicar un poco esta visión. La primera parte de esta misión para nuestras vidas es: ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la misión para nuestras vidas? Lo primero que debemos hacer es predicar la palabra. Hoy nos enfocamos en eso. Y dice la palabra de Dios: te encarezco. Esta palabra viene del griego escatos. ¿Por qué le encarecía Pablo a Timoteo, que viene de la palabra te pido, te suplico? Porque en el capítulo 3 y versículo 1 de segunda carta a Timoteo habla de tiempos peligrosos y hombres peligrosos en el final de los tiempos. Y dice: también debes saber esto, Timoteo, que en los postreros días, postreros es escatos, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, y a esos postreros días eran los que él estaba diciendo: te encarezco delante de Dios. Por eso esta palabra es escatos, que es de donde se saca la palabra escatología. Te encarezco delante de Dios y delante del Señor Jesucristo. Es hermoso estudiar esto y ver cómo aquí entramos, y Pablo le daría a Timoteo instrucciones para los últimos días. Después le dejaría un testimonio que parecería pronunciado desde su lecho de muerte, el cual contendría probablemente sus últimas palabras escritas. Detectamos sentimientos tal vez de soledad. Pablo estaba solo, se encontraba en Roma preso, solo, estaba allí encarcelado en una horrible prisión. No eran buenas las condiciones de encarcelamiento como las que hay hoy, si le puedo llamar buenas, pero lo que hoy se ve no era nada comparado a lo que estaba en esos tiempos, como tener que vivir siempre con sus mismas heces y tener que estar atados con grillos a los pies, entre otras cosas, unas prisiones fabricadas hacia el fondo, hacia abajo, y muchas otras cosas. Pero por eso probablemente podría tener sentimientos de soledad, de frío, pero él le dice a Timoteo que le trajera su capa, y además le pide que le trajera sus libros, especialmente los pergaminos. Y esto es lo que me impacta, que aún en medio de esta situación dura, Pablo no se despega de la palabra de Dios. Aún con tristeza que pudiese tener y soledad también, escuchamos una nota de felicidad, de gozo, de victoria. Él escribe Filipenses, y Filipenses se basa en el gozo. A medida que Pablo le encargaba a su hijo en la fe su última tarea, al escucharlo
estaremos escuchando lo que Dios quiere que oigamos también, porque esta misión que Pablo le encomienda a Timoteo sabiendo que iba a partir y sabiendo que le quedaba poco tiempo porque él lo sabía, es la misma que Dios hace a su iglesia antes de partir. En la gran comisión, aun cuando Él resucita, también reúne a los discípulos y les da la gran comisión. Por eso esta carta y esta misión no es solamente para pastores, es para todos los que somos hijos de Dios. Y hago esa comparación porque veo cómo también Cristo formó a sus discípulos y cómo Pablo también forma a Timoteo, entre otros. Esta tal vez fue la última palabra final para Timoteo y también la última palabra final para ti y para mí, que prediquemos la palabra. Entonces miremos estos dos versículos. Dice, leyéndolos nuevamente en versión nueva, traducción viviente, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, te suplico encarecidamente, predica la palabra de Dios. Y este fue un encargo, o más bien un mandato muy solemne pronunciado en presencia de Dios y del Señor Jesucristo, juez de vivos y de muertos. Pero también dice aquí, en su manifestación y en su reino. Quiero explicar un poquito esto. La aparición de Cristo y su reino no son el mismo evento. Su aparición está hablando del arrebatamiento de la iglesia. Dice en su manifestación. Cuando Cristo se manifieste después de su resurrección, será cuando venga por su iglesia. En una nube nos encontraremos con Él. Allí se manifestará a nosotros. Por eso dice en su manifestación y en su reino. Entonces, una cosa es cuando Él venga por la iglesia y la otra es cuando se manifieste su reino milenial. Y después del reino milenial vendrá el otro juicio. Aquí me está hablando de dos juicios. El primer juicio está hablando del juicio en el tribunal de Cristo, que será para los que somos la iglesia, los que estamos en Cristo. Será un juicio para obras, no para salvación. Si vamos al cielo en el rapto es porque hemos sido salvos, pero allí tendremos un juicio acerca de lo que tú y yo hemos hecho en la obra del Señor, acerca de lo que hemos hecho con la palabra de Dios, acerca de lo que hemos hecho con todos los frutos que Él ha puesto en nuestra vida, con la fe, con todo. Allí seremos juzgados y Dios pondrá coronas en nuestra vida. Y esas coronas, dice la palabra de Dios, que después las pondremos a los pies. Pero qué hermoso ser coronado, galardonado o ser premiado por mismo Cristo Jesús, por lo que tú y yo hacemos aquí en la tierra, por extender el reino. Por eso hay diferencia entre la manifestación y su reino. También en el reino, después del reino milenial, será el último juicio para entrar a la nueva Jerusalén. Será el último juicio, la última batalla, donde serán juzgados los que no quisieron creer en Dios. Por eso son dos juicios diferentes. Juzgará a los suyos cuando los recoja del mundo, pero también juzgará a aquellos que se vuelven a Dios dentro de la gran tribulación y aún en el reino milenial. También se van a volver contra Dios. Y todos nosotros que somos creyentes nos presentamos delante de Él para ser juzgados. En uno u otro momento, nuestras vidas van a ser probadas para evaluar si hemos de recibir premios o no. Porque piensa que en el cielo y en la eternidad no tendremos los mismos galardones. Por eso lo que tú y yo queremos tener en la eternidad, hoy en día lo tenemos que hacer acá. Y para mí es como si Pablo hubiera dicho, ante el hecho de que tú, Timoteo, vas a presentarte delante de Él para que tu vida sea juzgada un día, esto es lo que tienes que hacer, y es lo mismo que Dios me ha dicho a mí, sabiendo que un día tengo que presentarme delante de Dios y rendirle cuentas del don y los dones que ha puesto en mi vida. Tú también tienes que hacerlo. Un día tendrás que presentarte delante de Jesucristo y Él tendrá que juzgarnos, y espero que no sea para salvación, que sea el primer juicio del tribunal de Cristo, donde podamos recibir coronas y premios.
Estas instrucciones que Pablo le da a Timoteo son tan pertinentes en nuestros tiempos como lo fueron en el tiempo en que fueron pronunciadas por el propio Timoteo. Y eso es lo que Dios ahora está haciendo en tu vida y en mi vida. Está pidiéndonos encarecidamente, sabiendo que estamos viviendo tiempos peligrosos y que estamos en los últimos tiempos, escatos. Dios está pidiendo que prediquemos la palabra. Entonces, la misión para nuestras vidas, no solamente para la iglesia, ¿cuál es? ¿Qué tengo que hacer? Predicar la palabra. La misión es predicar la palabra. Somos un púlpito a donde quiera que nos movamos. Y tal vez sin palabras predicamos más con nuestra vida, con nuestros hechos. Pablo dice que somos cartas abiertas. Así que mi invitación hoy en este tiempo con Dios para meditar todo el día es que tengamos cuenta que estas instrucciones no son solamente para Timoteo, no fueron solamente para los pastores, sino también son para todos los hijos de Dios. Que prediquemos la palabra de Dios, entender que Dios, Jesucristo, es Dios que juzgará a los vivos y a los muertos en 2 ocasiones. Ya lo vimos, una será el tribunal, pero otra será el juicio del trono blanco, donde sí será para decirles por qué tienen que pasar una eternidad alejados de Él. Porque recordemos, y con esto termino, que infierno, la palabra infierno significa ausencia de Dios. O sea que Dios no manda a nadie al infierno. Cada quien, por ausentarse de Dios y no querer creer en Él ni seguirle, es que va a vivir una vida ausente de su presencia, en un infierno. Oremos. Padre hermoso, gracias por esta palabra que tal vez es un poco de exhortación, tal vez no trae tanto ánimo para algunos, tal vez para otros sí insta a avanzar, a tratar de ser un púlpito andante, a tratar de tener una vida más de comunión contigo. No sé qué reacción haya sobre cada quien, Dios, pero Padre, enseño sobre la misión que diste a mi vida para esta iglesia y es la misión que todos debemos tener. Hoy, Dios, entiendo, Padre, que en estos últimos tiempos, y esta es la última generación que dice tu palabra, en la cual estamos viviendo, Dios, ayúdanos, Padre, a predicar tu palabra limpia y a continuar anclados en ti, entendiendo que un día tendremos que rendir cuentas. Todo el mundo rendiremos cuentas en cualquiera de los 2 juicios, pero que hoy anhelamos con nuestro corazón que realmente tenga que ser en el primer juicio, en el tribunal de Cristo y no en el del trono blanco, Dios. Por eso, gracias, Padre, por darnos aún esta oportunidad y esta bendición, mi Rey. Gracias por darnos salvación y gracias, bendito Dios, por no pagarnos conforme a nuestras obras, sino por cubrirnos con tu gracia y a través de tu muerte en la cruz darnos salvación. De esa misma forma, Dios, queremos agradecerte y extender tu reino. Y sé que hay muchas formas de extender tu reino, tal vez algunos no predicarán, pero con todo el aporte y la ayuda que dan a sus iglesias locales, lo hacen para que el reino lo puedan extender otras personas que tal vez no tienen timidez, que tal vez lo hacen sin complicación, pero entre todos, de una u otra forma, extendemos el reino de Dios y estamos predicando. Por eso, gracias, Dios, por esta iglesia local. Y gracias porque entre todos hemos puesto un granito de arena para que tu palabra se vaya extendiendo y ha llegado a diferentes hogares. Te pido que, mientras tú vienes, nos permita llegar hasta donde tú quieras que lleguemos, Dios. Gracias, Padre, por esta mañana. Te amamos y te bendecimos y dejamos este tiempo en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Un abrazo gigante para todos.